Bienvenidos, estimada docente y compañeros del Seminario de Epistemología. En esta oportunidad, los profesores Belkis Alonso, Abinada Méndez y Nelly Castillo compartiremos con ustedes la revisión realizada acerca del paradigma interpretativo y sus tradiciones metodológicas. En este momento nos aproximamos a la dimensión praxeológica de la investigación, por lo que no podemos olvidar que progresar en la intención de investigar exige nuestro posicionamiento frente a la relación epistemología-metodología como punto de partida para poder decidir cuáles serán las estrategias y los procedimientos que seleccionaremos en la búsqueda del conocimiento, lo que significa que debemos trazar la ruta heurística que como investigadores transitaremos. Los orígenes de este paradigma de la investigación se rastrean a mediados del siglo XX como una crítica y oposición al paradigma tradicional dominante, el experimental. Este aparece como un nuevo concepto relacionado con la metodología de la investigación, la indagación naturalista, término que según Guba describe el paradigma de la investigación y no un método, como es el caso del método experimental. Este emerge frente a la crisis paradigmática positivista por su incapacidad para abordar realidades complejas. Para Basilashvili, este paradigma nace con la propuesta de Weber de practicar una ciencia de la realidad de la vida que nos rodea y en la cual estamos inmersos, mediante la comprensión, por una parte, del contexto y del significado cultural en sus distintas manifestaciones. De acuerdo con Heidegger, este paradigma revela o muestra lo oculto en la vida de los sujetos. Y es a partir de estas reflexiones filosóficas que se visualizan a finales del siglo XIX las primeras experiencias con el interés de estudiar las diferentes formas de vivir y pensar de las personas, por sus modos de vida y costumbres. Estas investigaciones se basaron en la narrativa, los relatos populares y costumbristas. Fueron las primeras investigaciones de tipo etnográfico, siendo una de sus características más destacadas su preocupación por los hechos históricos singulares. Este paradigma incorpora la comprensión como herramienta fundamental para el análisis de la realidad social y su preocupación por los valores. Su orientación es al descubrimiento, busca la interconexión de los elementos que pueden estar influyendo en algo que resulta de una manera determinada, lo cual deja claro su interés por el significado de las acciones humanas y la práctica social. Así, observamos como aspectos fundamentales en el paradigma interpretativo la posibilidad que nos brinda de poder interpretar la existencia humana y la reivindicación del sujeto como sujeto y objeto de estudio, en una realidad que es contextual y biográfica, en la que existe y es permeado por las circunstancias vividas y viceversa, como ser temporal. Según este paradigma, Guba señala que existe la creencia de que existen múltiples realidades y que la investigación divergerá en lugar de converger a medida que avanza el conocimiento, y que todas esas partes de la realidad están interrelacionadas, de tal manera que el estudio de una parte influye necesariamente en todas las demás. Entonces la realidad es de carácter social, construida históricamente, no es completa, está marcada por la incertidumbre y es emergente en su propio dinamismo. La episteme de este paradigma nutre las fuentes teóricas de la fenomenología, la hermenéutica, el interaccionismo simbólico y la metodología, en las cuales la teoría nace de los mismos datos. En cuanto a la naturaleza de los enunciados, las generalizaciones no son posibles. Esto se debe al planteamiento fenomenológico que propone desarrollar conocimiento de tipo ideográfico centrado en las diferencias entre los objetos, tan frecuentemente como el interés que propone o que tiene sobre las similitudes. Entre las corrientes filosóficas que sustentan este paradigma están las propias del enfoque epistemológico vivencial, la fenomenología hermenéutica y el idealismo, y los aportes de Dittler, Weber, Husserl, Schatz, Blumer y Mill. En cuanto al conocimiento generado, este es de tipo proporcional, o es ese conocimiento que se puede expresar en forma lingüística, y el conocimiento tácito, aquel conocimiento que está presente en las intuiciones, las aprehensiones o los sentimientos y que no puede expresarse en forma lingüística, pero que se refiere a aspectos que son conocidos de alguna manera. El abordaje se realiza a través de metodologías cualitativas, técnicas de recolección directa con participación de los investigadores e investigadores, y que están caracterizadas por los principios de participación, democracia y la flexibilidad. Son de tipo descriptivo. Finalmente, los fenomenólogos, al considerar que se desenvuelven en medio de realidades múltiples, cambiantes en interacción con las personas investigadas, insisten en un diseño de tipo emergente, abierto, que se despliega y repliega, se desarrolla y evoluciona en forma de cascada y que nunca está completo hasta que la investigación se termina, cuando lo aconseja el tiempo, los recursos u otras consideraciones de tipo logística. Bienvenidos a esta sección donde abordaremos los métodos de investigación del paradigma interpretativo y sus métodos asociados en el universo de la investigación. En este paradigma, la diversidad de método es la norma, y en esta sección exploraremos 4 enfoques fundamentales: la etnografía, fenomenología, teoría fundamentada e historia de vida.
La investigación interpretativa se caracteriza por su capacidad de adaptarse a la naturaleza única de cada estudio. No sigue un camino predeterminado, sino que el investigador elige el método que mejor capta la esencia del fenómeno explorado, por lo que nos será posible sumergirnos y develar la riqueza de estos métodos, cada uno revelando nuevas perspectivas y capas más profundas de la comprensión. Iniciemos con el método etnográfico, originado en la antropología cultural con pioneros como Malinos y Boas. Este método se sumerge en entornos culturales específicos para comprender la vida cotidiana desde una perspectiva interna. Su fundamentación epistemológica se apoya en el constructivismo, reconociendo que la realidad es socialmente construida. Dentro de la etnografía encontramos diversos enfoques, desde el clásico, que se centra en descripciones densas, hasta la corriente crítica, que busca desentrañar estructuras de poder, con propósitos centrados en comprender la cultura desde la perspectiva de los actores igualitarios. La etnografía explora situaciones cotidianas y prácticas culturales específicas, mediante la observación participante y entrevistas. Continuemos ahora con el método fenomenológico. Su origen se remonta a la filosofía de Husserl, buscando comprender la estructura esencial de la conciencia y las experiencias subjetivas. La fenomenología fundamenta su enfoque en la idea de que la realidad solo puede entenderse a través de las experiencias personales. En la fenomenología, diversos enfoques, como el existencial y el hermenéutico, exploran las vivencias subjetivas en contextos específicos. Este método busca capturar la esencia y la estructura de las experiencias humanas, examinando cómo las personas interpretan y dan significado a eventos o situaciones. Utiliza entrevistas fenomenológicas y análisis detallado para explorar estas vivencias. Avanzamos con el método de teoría fundamentada, desarrollado por Glasser y Strauss. Este método cualitativo se aparta de enfoques tradicionales, promoviendo la construcción inductiva de teoría desde los datos. Su fundamentación epistemológica abraza el constructivismo, donde el conocimiento se construye activamente en interacción con el entorno. Dentro de esta atracción, distintas corrientes, como la clásica y la construccionista, ofrecen enfoques variados. La teoría fundamentada busca desarrollar teorías que expliquen fenómenos sociales emergentes de los datos, proporcionando una comprensión más profunda y contextualizada. Involucran etapas interactivas desde la recopilación de datos hasta la construcción de teorías. Finalizamos con el método Historia de Vida, originado en la sociología y la antropología. Este método tiene sus raíces en la Escuela de Chicago en la década de 1920, fundamentado en la epistemología interpretativa. Sostiene que la realidad es subjetiva y construida socialmente. La historia de vida es un enfoque cualitativo que busca comprender la totalidad de la experiencia de vida de un individuo. Investigadores como Corsaro y Plummer han contribuido a su desarrollo, con propósitos centrados en capturar la singularidad de las experiencias humanas. Indaga en totalidad de la experiencia humana, utilizando entrevistas extensas y análisis narrativo. Con esto concluye nuestra presentación sobre el paradigma interpretativo y sus 4 métodos. Agradecemos su atención y estamos abiertos a sus preguntas, inquietudes y comentarios, los cuales serán siempre bienvenidos. Gracias por su atención.